Bueno, vamos a mostrar cómo nosotros podemos hacer nosotros un gráfico de una interpretación de una situación acá. Por ejemplo, dice, María salió de paseo desde su casa a las 9. Bueno, vamos a poner que el inicio, este inicio, es a las 9 horas. ¿Sí? Este es el tiempo en horas. Y esta es la distancia que recorre en kilómetros. Salió a las 9 horas. Muy bien. Recorrió 70 kilómetros hasta Potrerillo en una hora. Entonces vengo acá y digo, bueno, recorrió 70 kilómetros en una hora. Bueno, entonces voy a hacer una cosa así y acá voy a poner las 10, porque recorrió una hora. Y acá voy a poner un 70, porque dice que recorrió 70 kilómetros en una hora. Es decir, que a esta hora son las 10 horas. Bien, después, ¿qué más dice? Dice, allí se quedó 45 minutos. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer una constante, porque el tiempo pasa, y acá quedó hasta las 10:45. Se quedó detenida ahí. Y luego dice, recorrió por la misma ruta 140 kilómetros más en 2 horas. Entonces, acá hago esto, Sí, 10:45, tengo que sumarle 2 horas. A las 12:45 dice que recorrió 140 kilómetros más. Bueno, entonces si recorrió 140 kilómetros más, al 140 le sumo los 70 que había recorrido. Es decir, que acá ya recorrí 210 kilómetros desde que salí de mi casa. sí, Dice, por la misma ruta, 140 kilómetros más en 2 horas y media, dice. No terminé de leer. Recorrió en 2 horas y media. A ver, ¿o está bien? A ver, para. Dice, salió de su casa a las 9, recorrió 70 kilómetros en una hora. Se quedó 45 minutos, ¿sí? Ahí de descanso. Y recorrió por la misma ruta 140 kilómetros en 2 horas y media. Bueno, hay que sumarle 2 horas y media. A esta yo le había puesto 2 horas, me falta media hora más, así que 12:45 más media hora más me va a dar 13:15. Así que esta hora, acá a las 13:15, recorrió estos 140 kilómetros de acá, que los mido acá, ¿ves? En el eje de las distancias. sí. Luego dice hasta llegar a Cristo, donde permaneció 30 minutos. Bueno, acá se quedó 30 minutos, entonces acá se quedó 30 minutos, es decir, el tiempo transcurrió, se quedó 30 minutos, es decir, que se quedó hasta las 13:45 ahí. ¿Y qué pasó ahora? Y dice, luego regresó a su casa 2 horas. Bueno, ahí está más o menos escrito eso, pero lo que está diciendo acá esto es lo siguiente, que esto de acá hizo así. En 2 horas llegó a su casa, es decir, de las 13:45, si le sumo 2 horas, va a quedarme a las 15:20. 15:45. Eso es lo que va a quedar. Ese sería un gráfico en el cual yo estoy interpretando esta situación problemática, ¿ves? Salimos a las 9, recorrimos en 1 hora 70 kilómetros, entonces si recorrimos en 1 hora son las 10, nos detuvimos 45 minutos, por lo tanto llegué hasta las 10:45 el tiempo, y después hicimos 140 kilómetros más. 140 más 70 me da 210. ¿Y de ahí qué ocurrió? Bueno, como hizo en 2 horas y media estos 140 kilómetros, sumo 2 horas y media, que serían las 13:15. Se quedó media hora, le sumo media hora a esto, me da 13:45, y finalmente en 2 horas regresó a su casa. De las 13:45 más 2 horas me da 15:45, esa sería la hora. Estos problemas después van a hacer ese tipo de preguntas. Va a decir, ¿cuánto demoró el viaje? Bueno, el viaje demoró todo esto, es decir, desde las 9 hasta las 15:45
son 6 horas y 45 minutos. ¿Cuánto tiempo estuvo detenida en el viaje? Y estuvo detenida 45 minutos acá, más 30 minutos acá, así que estuvo detenida 75 minutos o 1 hora 15. Bien, ¿y cuánto tiempo estuvo viajando? Y viajó 1 hora acá y acá viajó 2 horas y media, así que estuvo viajando 3 horas y media para llegar al lugar. Viajando, no detenida. ¿Y cuánto demoró en volver? Y demoró en volver 2 horas. Típico que cuando uno va, se para, saca foto, todo, y al regreso uno viene directo. Eso significa, como demoró 2 horas, partió a las 13:45 y llegó a las 15:45 a su casa. Esa sería una interpretación de gráfico y respondiendo a algunas preguntas típicas que me van a hacer en esto.